Tercero, avanzar hacia una sociedad de garantías y obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Todas nuestras constituciones garantizan derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al empleo, muchos derechos. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿y cuántos de estos derechos se pueden ejercer efectivamente? ¿Cuántos son meras declaraciones de la voluntad del legislador? Podemos pasar a una sociedad de garantías, donde el ciudadano puede impetrar que ese derecho se le garantice efectivamente mediante tribunales y justicia. Es una etapa superior. Lo digo porque hicimos una experiencia en Chile respecto a la salud, en que decidimos garantizar la atención de 56 patologías en el servicio público de salud y que lo hicimos también extensivo para el sistema privado de salud. Y garantizamos 56 patologías que daban cuenta del 70% de las atenciones. Y en donde la garantía consiste en que estamos garantizando 3 cosas: hospital de calidad o clínica de calidad; 2, la necesidad de un periodo determinado de tiempo en el cual usted tiene que ser atendido con un máximo de X meses; y 3, si usted no puede hacer un copago de acuerdo a sus ingresos, el copago lo hace el Estado. Y si esas 3 cosas no ocurren ni están garantidas, y si el plazo del tiempo es mayor, usted puede ir y exigir una atención a los tribunales. Es un cambio, pasar de una sociedad de derechos a una sociedad de garantía. Pero eso implica también una contraparte que son las obligaciones del ciudadano. Cuarto gran desafío para la región: ¿cómo América Latina va a ser capaz de entender que el mundo cambia y que el mundo del que era en el pasado del Mediterráneo se trasladó al Atlántico Norte después de la Segunda Guerra Mundial y ahora se traslada al Pacífico? Y cómo América Latina entonces es un nodo que está en condiciones de aprovechar y enfrentar esta nueva realidad. No solamente para los países que están en la costa del Pacífico, sino entender que el entendimiento que el mundo es el Pacífico, la llamada Alianza del Pacífico, es los países del lado de acá y los países del lado de allá del Pacífico: Australia, Nueva Zelanda, China, etcétera, Japón. Pero con el mismo criterio que se hizo la Alianza del Atlántico. En la Alianza del Atlántico no estaban solo los países ribereños del Atlántico. En la Alianza del Atlántico también estaba Italia, que yo sepa está en el Mediterráneo y no en el Atlántico. Lo que quiero decir, tenemos como América Latina que entender que cuando hablamos de cómo integramos una alianza atlántica del Pacífico en sentido amplio, tenemos que tener también, no digo el caso de México, que es ribereño con ambos océanos, pero sí digo cómo usted incorpora a países como Brasil, como Argentina, etc. Y esto, junto con ello, cómo ordenamos nuestras ciudades. Quinto, el tema de la población. ¿Por qué lo coloco? Porque la población hoy es algo olvidado en nuestros menesteres. Pero digamos lo que América Latina está enfrentando, una disminución en la tasa de natalidad. Muchos países, Chile en primer lugar, con una disminución drástica de la tasa de natalidad. Y por ello, cuando hice una publicación respecto de Chile, dije: apuesto que el próximo censo tenemos disminución. Y desgraciadamente así fue, tenemos disminución de natalidad. Pensábamos que éramos más de 17, ahora dicen que somos 16 y tanto. Pero tenemos una tasa de fecundidad de la mujer chilena de 1.9, y todos sabemos que si no es 2.1, la población disminuye. Ese es un desafío. El sexto desafío es seguir creciendo. Pero como sabemos que si seguimos creciendo con la misma distribución, ¿cómo seguimos creciendo quebrando la tendencia en distribución del ingreso? Y esto es tal vez el elemento más complejo y difícil que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque creo que esto nos obliga entonces, no solamente a un tema de tipo tributario, nos obliga también a cómo aumentamos la competitividad de nuestros países, cómo somos capaces de generar mejores condiciones para poder participar activamente en el comercio mundial, cómo somos capaces
entendiendo que la educación va a ser la principal de las demandas a satisfacer, ¿cómo podemos establecer una red pública y privada que dé protección y mayor cohesión social en nuestras sociedades? Para decirlo en una palabra, no podemos seguir creciendo sin mayor cohesión social, donde todos se sientan incorporados al crecimiento. Pero tampoco podemos pretender, porque la cohesión social, si la logramos, nos permite crecer con más rapidez, porque estamos con mayor cohesión social aumentando las demandas de nuestros mercados internos. En una sola palabra yo diría, necesitamos cohesión social para crecer y para crecer necesitamos también cohesión social. Acá hay un juego de ambas caras. Si hay más cohesión, la sociedad tiene una situación política más estable. Todos nos sentimos partícipes de este crecimiento porque todos estamos mejorando. Porque cuando la autoridad dice hemos crecido un 5%, es porque ese 5% el ciudadano lo ve reproducido en una mejor escuela, en un mejor centro de salud, en una mejor provisión para la vejez, en un mejor seguro de desempleo para el que queda desempleado, etc. Si eso no ocurre, y desgraciadamente las indicaciones señalan que el mundo va hacia una mayor concentración en los ingresos y no hacia una mayor cohesión. Y este tal vez es el tema más importante desde el punto de vista de las políticas económicas que tenemos que abordar. Y por lo tanto, si en el pasado bastaba con crecer más para mejorar los indicadores económicos sociales, ahora la calidad y la forma como crecemos para quebrar la tendencia en la distribución pasa a ser el elemento número uno para los países a medida que nos acercamos a esa cifra un tanto mítica de los 20 a 22 mil dólares por habitante. Y por cierto, junto con aquello, sabemos, porque lo hemos aprendido, que seguiremos teniendo políticas macroeconómicas responsables, seguiremos sabiendo que el tener balance estructural no es de izquierdas ni de derechas, sino que simplemente es un elemento indispensable para que la economía se maneje y se maneje bien. Pero junto con ello, tenemos también que entender que muchos países han sido incapaces de dar el salto del ingreso medio a los 20 a 25 mil dólares, por lo que muchos llaman la trampa de los países de ingreso medio. Esto es, países que se acercan, pero no son capaces de aumentar competitividad. Y es aquí entonces donde yo creo que hay dos elementos que son indispensables. El primero es que, y ese es el punto número 7, el punto número 7 no es solamente el tema de energías renovables, sino el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque en este siglo XXI, usted podrá decir muy orgulloso que tengo un ingreso por habitante de tanto, pero le van a preguntar inmediatamente, dígame, ¿y cuánto emite usted en carbono por habitante? Y eso no es indiferente. Y eso no depende necesariamente de su ingreso, porque en Estados Unidos emiten 22 toneladas por cada habitante en ese país. Y con un nivel de vida similar al que existe en Estados Unidos, que es Europa, en Europa emiten entre 10 y 12 toneladas por habitante. Ah, vea usted. O sea, con similares niveles de vida, usted emite 20 y el otro emite 10. Y dentro de Estados Unidos, que es más interesante aún, en el estado de California emiten 10, como en Europa. Pero en California comenzaron a tomar medidas respecto al tema del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero hace más de 25 o 30 años. Entonces, ¿qué hace América Latina en este tema? Y América Latina tiene una peculiaridad, mis amigos, que se dice muy poco. De todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta Tierra, un 18% es producto de la deforestación que nosotros, humanos, hacemos de este planeta. Sabemos que los árboles absorben anhídrido carbónico.
Y los bosques juegan ese rol tan importante.